Hola, buenos días a todos y a todas. Y hoy es el momento, en este momento empezamos las semanas presenciales del Máster de Memoria y Crítica de la Educación. Cuando yo venía hacia aquí pensaba pues el largo recorrido que ya hemos hecho, porque aunque esta es la decimocuarta edición del Máster, pero realmente en la mente de algunos de sus promotores, ya que hay dos, Alejandro y Gabriela, empezamos a trabajar en él en el 2009, en el año 2009. Y en el año 2009 era un momento que el tema de la memoria aún no sonaba mucho. Ya teníamos la primera ley de memoria, pero había pasado, o de memoria histórica, había pasado un poco desapercibida. Pero yo siempre recuerdo que uno de los grandes problemas que la ANECA nos puso con el máster es que no querían que se llamara memoria. Decían, no, de historia, pero la palabra memoria no puede estar. Esto yo creo que es muy significativo y representativo de los conflictos y los problemas y las mm, incluso heridas y malestar que despierta el tema memoria aún en la población. Ha pasado los años y este año, en diciembre del año pasado, del 2024, pues tuve la suerte de ir al Auditorio Nacional el día que Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, pues hizo un reconocimiento de algunas personas que habían sufrido represión en el franquismo, y entre ellas varios maestros y maestras, y entre ellas mi Justa Freire, que cualquiera que me conozca sabe que es mi Justa Freire. Y ahí en ese momento, lo habréis visto en la prensa, porque en ese momento el presidente anunció que empezaba todo este año, el año 2025, iba a ser el año de conmemorar la libertad, los 50 años de la libertad. Y ya habréis visto por la prensa las muchísimas pasiones y el encono y las críticas y vamos, despertó inmediatamente un aluvión de argumentaciones a favor y en contra. Y claro, yo leyéndolo todo pienso que en estos momentos, donde ya tener un máster de memoria, pues ya la palabra memoria para muchos parece que ya hay una saturación, pero en estos momentos es más importante que nunca el seguir hablando de la memoria y sobre todo para los educadores. Me alegro muchísimo tener una primera fila de alumnos y alumnas porque creo que ahora mismo nuestro máster, aparte de ser un máster de investigación, como ha sido siempre, es un máster que puede prepararos y que puede concienciaros en vuestra labor de maestros y maestras. Porque yo siempre pienso que vosotros y vosotras sois la generación que vais a conseguir acabar con esa polarización, que vais a conseguir unir, integrar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y que, bueno, pues van a poder reconocer la libertad que es el integrar y el entender todo nuestro pasado y vivirlo, pues vivirlo de una forma, yo diría, normal, pues como un pasado que existió y que está ahí y del que todos somos herederos de alguna manera. Entonces, estos días de las semanas presenciales se os proporciona unas herramientas metodológicas para poder abordar desde la perspectiva investigadora el tema de la memoria, pero también estamos en unas clases presenciales. Es decir, que ahora es el momento de poder debatir cara a cara y con argumentaciones, pues qué hay detrás de mucha de la problemática en torno de la memoria. Así es que, como todos los años, yo ya sé que los profesores lo disfrutamos mucho, o sea que no les digo nada, pero de verdad espero que vosotros, alumnos y alumnas nuestros, disfrutéis estas 2 semanas, las aprovechéis al máximo y seáis felices. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, pues me sumo a las palabras de la coordinadora del máster por la Universidad de Alcalá. Yo también estoy muy contenta de ver a esta fila de estudiantes aquí asistiendo de forma presencial a la conferencia inaugural del máster este curso académico. Y bien, bueno, yo tengo el placer de presentar al conferenciante de este año, que es el profesor Marcelo Sigales, a quien ya conocíamos del pasado. El profesor Marcelo Sigales es doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina, con estudios de postdoctorado en Sociología y en Educación.
en la misma institución. Durante su doctorado realizó parte de su investigación en el Centro de Investigación Manes, hizo una estancia con nosotros en el año 2017. Actualmente es profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Brasilia, donde desempeña el cargo de subcoordinador del programa de posgrado en Sociología y lidera el grupo de investigación Laboratorio de Enseñanza de Sociología Lelia González. Su trayectoria académica también incluye experiencias como profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Marcelo es editor de la revista Sociological Teaching, vinculada a la Asociación Internacional de Sociología, e integra la Junta Directiva Nacional de la Asociación Brasileña de Enseñanza de Ciencias Sociales. En el año 2025 publicó el libro Enseñanza de las Ciencias Sociales en Perspectiva Internacional, una obra que reúne contribuciones de investigadores de 8 países, consolidando su dedicación a la reflexión crítica sobre la enseñanza de las ciencias sociales en contextos diversos. Y el título de la conferencia que impartirá en este momento es Género, Educación y Conservadurismo, el pánico moral en Brasil y en otros países. Te paso la palabra, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Kira, por la presentación. Y bueno, me gustaría decir que es un placer y una alegría volver a esta casa, institución donde yo pude desarrollar parte de mi investigación doctoral. Y bueno, y que tengo amigos y amigas muy queridas. Entonces me gustaría agradecer a María del Mar y a Kira por la invitación a presentar esta conferencia y también a la profesora Gabriela Osenba y a Ana Badanelli también. Pues el título de esta conferencia se intitula Género, Educación y Conservadurismo, el pánico moral en Brasil y en otros países. Bueno, ¿por qué hablar de pánico moral? Y también por qué hablar de género en la educación. Creo que estas son temáticas que están bastante juntas en el contexto político contemporáneo. Entonces, con esta presentación me gustaría dividirla en más o menos 3 partes. La primera es hacer una problematización, contextualización de la temática de género. Entonces, voy a traer algunas figuras políticas y sus comentarios al respecto de este tema. En el segundo momento, vamos a ver cómo el campo científico habla del pánico moral y también de género. Y por fin, la tercera parte, me gustaría presentar algunos datos empíricos de una investigación que estamos desarrollando en Brasil con entrevistas y cuestionarios a profesores de sociología que están trabajando en la educación secundaria. Entonces, estos datos son muy interesantes porque traen la perspectiva de los profesores que están en la escuela y sus dificultades de trabajar estas temáticas como género, pero no solo género, también otras temáticas como raza, racismo, desigualdad social, política, o sea, una serie de temáticas que son muy importantes para la enseñanza de la sociología en la secundaria en Brasil. Y también voy a dar un contexto de la historia de la enseñanza de la sociología, porque acá todavía creo que no hay una asignatura específica de sociología en la escuela, pero sí geografía, historia, ciencias sociales de manera general. Así que vamos también poder dialogar al final de esta conferencia para conocer también los desafíos de la enseñanza de género en las escuelas españolas. Bueno, esta imagen de algo quemando acá y la gente manifestando, eso ocurrió cuando Judith Butler fue a dar unas conferencias en Brasil, en São Paulo, y bueno, y hubo una manifestación que quemaron una muñeca con una foto de su rostro. Estaban quemando simbólicamente a Judith Butler.
y su trabajo también acerca de género. Entonces, esta foto es un poco emblemática de cómo las cosas están actualmente, los movimientos y toda la rabia y el miedo que tiene la discusión acerca de género en Brasil. Incluso este miedo fue propagado por este señor, quien lo reconoce. Estamos hablando acá del último presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y esta imagen es muy emblemática porque él fue en un noticiero nacional y llevó este libro que titulado Aparelho Sexual e CIA, un guía para padres y niños acerca de la temática sexual y de género. Y él dijo que, bueno, acá está una citación de él que dice: me enteré en 2010 de lo que estaba ocurriendo allí, en un pasillo de la Cámara de Diputados. Allí estaban discutiendo, celebrando el lanzamiento de un material para combatir la homofobia, que llegó a ser conocido como Kit Gay. Entre ese material se encontraba este libro, el libro que está enseñando ahí en la tela. Entonces, el padre que tenga un hijo en la clase, sáquelo de la sala ahora para que no vea esto aquí. Aunque en la biblioteca de las escuelas públicas sí lo tienen. Entonces, esta es una afirmación muy fuerte y también una total mentira, porque este libro, jamás el gobierno brasileño ha comprado este libro, porque nosotros tenemos un programa, el Programa Nacional del Libro Didáctico, que selecciona, evalúa, compra y distribuye los libros para las escuelas públicas en Brasil. Y jamás este libro fue parte de algún libro del Programa Nacional del Libro Didáctico en Brasil. Pero acá hay algo muy fuerte en estas palabras. Y vamos después poder problematizar un poco eso a partir del concepto de pánico moral. Porque mira, él dije, hay alguien en peligro acá. ¿Quién son? ¿Quiénes están en peligro? Los niños. ¿Quién de nosotros no tiene hijos o sobrino o conoce una crianza? O sea, hay una víctima generalizada, las crianzas, los niños. Hay un peligro eminente que él dije, bueno, titula este libro de Kit Gay, como si fuera un quite para transformar las crianzas, para, bueno, hacer una ideología que no sea la ideología heteronormativa. Y hay este peligro eminente, hay la víctima que todos conocemos y hay, por tanto, un cierto consenso social al respecto de este peligro, de la producción del miedo y del peligro. Y este video circuló mucho en sus redes sociales y de manera general también contribuyó otras fake news para que este señor ganase las elecciones del año de 2019. Entonces, esto es muy emblemático, como una temática de género accede a los noticieros nacionales y también a las campañas electorales de los gobiernos de extrema derecha. Pero eso no ocurrió y no ocurre solo en Brasil. No tenemos ahora, muy recientemente, en el mes que pasó, en enero, el discurso de posesión inaugural de Donald Trump en los Estados Unidos. Él dijo: esta semana también pondré fin a la política gubernamental de intentar incorporar socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada.
Forjaremos una sociedad que no distinguirá entre dos colores y se basará en el mérito. Será política oficial de los Estados Unidos que existan únicamente dos géneros, masculino y femenino. Esto también hace parte de toda su campaña para, eh, digamos, para poner en peligro y decir que todo de malo que ocurre con la sociedad actualmente es por culpa de los géneros. Es por culpa de este movimiento que él dije, movimiento woke, que coloca las desigualdades sociales en la escena pública para explicar la sociedad. O sea, cómo la sociedad funciona, cómo el poder funciona, cómo la razón funciona, la ciencia. Bueno, yo estoy hablando de género, pero también podríamos hablar de otras temáticas que son muy polemizadas por estos grupos de extrema derecha y que son utilizadas como herramientas políticas de ascensión de estos grupos al poder. Entonces, ¿qué tenemos acá? De manera general, el miedo, la producción del miedo para ganar elecciones o para aprobar proyectos de leyes. Y en España, ¿qué hay en España? También hay una figura muy conocida, creo, de vosotros y de vosotras, que es el líder del partido de Vox, Santiago Abascal, que también hay discursos muy parecidos con Jair Bolsonaro y Donald Trump. Él dije en 2023, revocaremos la ley de violencia de género y cualquier reglamentación derivada de la teoría de género que vulnere la presunción de inocencia o establezca excepciones judiciales de acuerdo con el sexo del agresor o de la víctima. Eliminaremos los juzgados de violencia contra la mujer. Incluso ahí creo que hubo algo intentando sacar esta palabra violencia de género, violencia contra la mujer y para poner otra, la violencia intraparental. Aquí no hay, esta palabra no hay en ningún ordenamiento político o jurídico, violencia intraparental. Entonces, ¿qué pasa si él consigue aprobar eso? ¿Mm? Es interesante porque más allá del miedo, también es importante pensar el consenso, que haya la producción de un consenso al respecto de por qué las cosas están malas. Y me parece que el género, la migración, la desigualdad social analizada por la ciencia, eso todo no debería existir desde este punto de vista. O sea, no hablamos de los problemas. Tenemos que hablar de otras cosas, del mérito. Trabaje más, que las cosas van a mejorar. Este discurso es muy peligroso. Ya sabemos históricamente dónde, bueno, todas las dictaduras y todo eso que pasamos, pero hay elementos nuevos en eso todo. Nuevos, pero también podemos contextualizar históricamente. Por ejemplo, este es un manual de los años 30 que ha circulado mucho en Brasil. Un manual de sociología titulado Nociones de Sociología, escrito por la monja, esta monja llamada Francisca Peters. Y en estos libros de sociología también decían que el feminismo integral era muy peligroso. ¿Y qué entendían por feminismo integral? El feminismo integral era el feminismo que defendía la igualdad de la mujer en el mercado laboral. O sea, la mujer que puede trabajar fuera de su casa.
Esto desde este punto de vista de la sociología católica de los años 30, 40 y 50 en Brasil debería ser combatido. Porque si la mujer sale a trabajar fuera de su casa, va a establecer un problema social, porque el orden es que la mujer se quede en casa y el hombre salga a trabajar. Y esta orden no podría ser alterada, porque se iba a crear un problema social de desempleo para los hombres. Entonces, mira, esto de que la sociedad es algo natural, de que la familia, el Estado, la iglesia son instituciones naturales y que algunos cambios no se pueden hacer porque es peligroso por el alterar el orden social. Esto no es nuevo. Esto está acá en los manuales escolares en Brasil en los años 20, 30, 40. Y eso se enseñaba en la escuela. Ese es un manual de sociología que se enseñaba para las chicas que iban a ser profesoras de la escuela. Bueno, poniendo esto en contexto, pasamos entonces a la segunda etapa, segundo momento de la conferencia, que es ¿qué habla el campo científico del concepto de pánico moral? Y acá quería traer quizá el primer libro que va, eh, que va a tratar de esta temática, que fue escrito por Stanley Cohen en 1972. Y al analizar el pánico moral y los demonios sociales también, como titula el libro, en este caso está analizando los grupos juveniles en Inglaterra y, bueno, grupos juveniles marginalizados y cómo que esta idea de violencia entre estas juventudes fue criada por un consenso social, por el campo periodista y que contribuyó para crear políticas más duras de represión de estos grupos. Entonces, traigo este libro porque acá hay algunas características que Stanley Cohen habla al respecto del pánico moral. Son 5. La primera, él dice que, bueno, la identificación de una amenaza. Un grupo, comportamiento o evento es identificado como un riesgo para el orden social. Esa es una característica de la formación del pánico moral. La segunda característica, la representación estereotipada por los medios de comunicación. La cobertura periodista amplifica y distorsiona la amenaza, haciéndola parecer más alarmante de lo que realmente es. Hoy no solo tenemos los periódicos, pero también todos nosotros y nosotras las redes sociales. Y eso es una herramienta muy poderosa, las redes sociales, la Internet y el consumo de contenido por las redes sociales. Algunos autores incluso hablan de las fake news, de las noticias fraudulentas. Habló Hammurabi hace 2 semanas respecto de las noticias fraudulentas que circulan en las redes sociales y que son muy poderosas para convencer a las personas de ciertos miedos. La tercera característica, movilización de autoridades y figuras influyentes. Líderes políticos, religiosos y expertos participan en la narrativa, reforzando la percepción de peligro. La cuarta característica, reacción social desproporcionada. Se adoptan medidas represivas o legislativas para contener la supuesta amenaza. Y la quinta, consecuencias duraderas. El pánico puede desaparecer con el tiempo o dar lugar a cambios permanentes en la legislación y en la forma en que la sociedad percibe a ciertos grupos o comportamientos. Esto
Esto es muy importante porque, bueno, podemos decir que se producen muchos pánicos morales, pero ni todos van adelante. Algunos tienen más fuerza, incluso para alterar reglamentos jurídicos, para alterar leyes, decretos y que afectan directamente los espacios institucionalizados. Después de algunas décadas, en la tercera edición de este libro, Stanley Cohen hace una síntesis muy interesante en el prefacio de la tercera edición. Y creo que esta síntesis encaja muy bien en el contexto para hablar de género como un pánico moral, porque él trae tres características del pánico moral. Hay que tener un enemigo adecuado, o sea, un objetivo fácil, vulnerable, que pueda ser fácilmente denunciado y que tenga poco poder, sin acceso a los campos de batalla de la política cultural. Trump en este momento está haciendo una guerra contra los inmigrantes. Los inmigrantes se encajan muy bien como un enemigo adecuado en las características acá de Stanley Cohen. Bueno, además de tener un enemigo adecuado, también hay que tener una víctima adecuada. Alguien con quien el público pueda identificarse, una persona que podría ser cualquiera, representando una amenaza potencial para todos. Los niños en la habla de Bolsonaro, ¿quién de nosotros no tiene un hijo, una hija, una sobrina en la escuela? Y el tercer punto muy importante, el consenso social. La creencia de que el comportamiento o la creencia denunciadas no son casos aislados, sino partes integrantes de la sociedad y que si no te toma acción, estos problemas se expandirán y afectarán a todos. Entonces, bueno, para Stanley Cohen hay que tener estas tres características para que el pánico moral se pueda desarrollar. Más adelante, en la literatura científica, este libro, escrito por Stuart Howe y de otros autores, también trae aportes importantes para el desarrollo del concepto de pánico moral. El primero es que el pánico moral recae frecuentemente sobre grupos marginalizados. Esto ya decía Stanley Cohen, como los jóvenes negros en Gran Bretaña, quienes han sido asociados con el aumento de la criminalidad y con el fenómeno de los asaltos violentos. Segundo punto es que los medios de comunicación y las élites políticas utilizan el pánico moral para promover leyes más punitivas y justificar prácticas coercitivas, reforzando a menudo los prejuicios raciales y de clase. Esto es importante porque este trabajo de Stuart Howe ya hace un aporte de la clase y de la raza también para problematizar el pánico moral en la sociedad. El tercer punto, la escalada de pánicos morales puede crear un ciclo de represión en el cual se fabrican constantemente nuevas amenazas para mantener el control social. Se trata de una estrategia para fortalecer la hegemonía del Estado, especialmente en periodos de crisis económica y política. Y acá es un punto muy interesante porque mira, este libro es de los años 70. Se podría decir que esto encaja muy bien en nuestros tiempos de crisis económicas y política. Y la necesidad de estos líderes políticos crearen pánicos morales para se mantener en el poder. Bueno, y por fin también en el conjunto de libros que hablan de los pánicos morales, es importante hablar de este libro de Good y Bin Ayuda de 2009,
en que ellos van a hablar de la transformación e institucionalización de los pánicos morales, revelan cómo los miedos colectivos pueden convertirse en herramientas poderosas para modificar y estabilizar las normas sociales, creando legados duraderos que continúan moldeando el comportamiento humano y las políticas públicas. Entonces, importante decir también que el pánico moral como una herramienta política para estos grupos de extrema derecha. Y por fin, ahora sí, me gustaría hablar un poco de este libro que salió el año pasado, de 2024, de Judith Butler, que se titula ¿Quién teme al género? Está, bueno, tiene una versión en portugués, pero también en castellano, que esta edición es de la Paidós de Buenos Aires, si no me equivoco, y que Judith Butler habla del género como una fuerza fantasmática. En verdad que Judith Butler habla en la abertura de este libro que el género y las personas que utilizan el género como esta fuerza fantasmática, en verdad que estas personas no saben que la ciencia o que la academia está hablando de género. Y se pregunta si estos líderes políticos tuvieran que explicar qué es género, ciertamente no han leído nada al respecto de qué produce la academia, el campo político, los estudios de género, porque eso no es la cuestión. La cuestión es crear algo, crear un peligro que se pueda utilizar para justificar sus proyectos de poder. Y el género encaja muy bien en las características del pánico moral. Entonces, ella habla, el movimiento antigénero está guiado por una sintaxis inflamatoria, es decir, una forma de ordenar el mundo que absorbe y reproduce ansiedades y miedos sobre la permeabilidad, la precariedad, los desplazamientos y la sustitución. La pérdida del poder patriarcal tanto en la familia como en el Estado, y la pérdida de la supremacía blanca y la pureza nacional en el proceso de reproducir el miedo a la destrucción. La fuente de la destrucción es exteriorizada como género. Bueno, finalizando esta segunda parte, traigo esta pregunta para empezar la tercera, ¿qué dicen los profesores acerca de estas temáticas en la escuela? Entonces, es importante decir que este proyecto, los datos que voy a presentar ahora son datos de un proyecto que coordino y que tiene un equipo de investigación muy larga. Ni todos y todas están acá, pero me gustaría presentar que son becarios del grado, becarias de la maestría, del doctorado y también de alumnos del postdoctorado. Empezamos esta investigación en el año de 2021 y se extendió hasta el año pasado. Entonces fueron ahí como que 3 años muy largos de investigaciones, de colecta de datos. Hicimos 2 partes, un cuestionario para aplicar entre los profesores y después entrevistas con 52 profesores en Brasil de todas las regiones. Entonces acá tenemos también ahí donde trabajo en la Universidad de Brasilia, el laboratorio de ensino de sociología Lélia González. Este laboratorio nombra una intelectual muy importante en Brasil, Lélia González, que fue una de las primeras profesoras a hablar de raza, género y clase en Brasil en los años 70, 80, y que tiene una perspectiva muy interesante al respecto de la cultura brasileña, porque Lélia González dice que la cultura brasileña no es solo la cultura europea, blanca, sino también la cultura indígena y negra.
y africana, y que nosotros, la cultura brasileña, ni siempre acepta las referencias indígenas y negras, casi siempre las nega. Entonces, esta discusión al respecto también de la identidad nacional atraviesa muy fuertemente su trabajo. Es una intelectual muy importante para nosotros y nombra nuestro laboratorio de enseñanza de sociología. Y empezamos este proyecto de investigación titulado La construcción de las identidades docentes en tiempos de pandemia y cambios curriculares en Brasil. Y entonces voy a hablar un poco de la investigación. Pero antes de eso me gustaría también señalar algunos puntos históricos de las ciencias sociales en Brasil, porque desde el año 1932 fue creada la universidad pública, la universidad brasileña. Hay mucho poco tiempo se crearon las universidades en Brasil, no tienen 100 años. Pero desde que fueron creadas, se crearon también los cursos de ciencias sociales y los cursos de formación del profesorado. Entonces tenemos desde de los años 30 cursos que forman profesores de sociología. Y acá en esta tabla, la primera columna, allí donde habla licenciatura, para nosotros es el curso de formación del profesorado. Es importante decir eso, que se distingue del bachillerato, que no forma directamente los profesores. Entonces tenemos aquí un acumulado de 90 años de carreras de formación de profesorados de sociología en Brasil, pero no todo este momento, la asignatura de sociología fue obligatoria. Hubo dos momentos en la historia de la educación brasileña que se enseñó sociología de forma obligatoria en la escuela. Entre 1925 hasta 42 y después entre 2008 hasta 2017, que hubo leyes educativas que decían es obligatorio enseñar sociología. Entonces, en otros momentos hubo la formación de profesorado y estos profesores iban a trabajar en las escuelas con otras asignaturas como historia, geografía y otras como educación cívica, moral cívica, por ejemplo. Y es importante decir también que después de la obligatoriedad de la enseñanza de la sociología en los años 2008, hubo también el crecimiento de las licenciaturas en ciencias sociales, porque se puede observar, porque entre el año 2009 se crearon acá, tienen en esta tabla 41 cursos de formación de profesorado. Y actualmente tenemos cerca de 55.000 profesores de sociología en Brasil. Pero este dato es muy, muy interesante, que acá son todas las asignaturas del currículo de secundaria. Tenemos lengua portuguesa, educación física, biología, matemáticas. Y aquí al fin tenemos la sociología. Y todo lo que está en azul son los profesores que tienen formación para administrar esta asignatura en la escuela. Mira, sociología tenemos muy pocos profesores formados en ciencias sociales, sociología. Solo 38% más o menos. Eso quiere decir que gran parte del profesorado de sociología que está en la escuela hoy en Brasil no tiene formación en sociología, sino en otras áreas, en historia, hasta en educación física, matemática. Hay un porcentaje también bastante largo de gente que no tiene formación universitaria y imparte clases en las escuelas. Eso es un problema también. Es un problema que está pospuesto en la política nacional. Hay una política de 10 en 10 años, hay metas que el gobierno brasileño crea para alcanzar
y esta meta no fue alcanzada entre 2014 y 2024, que había una meta en el Plan Nacional de Educación, la meta 15, que decía, bueno, este cuadro tenemos que revertirlo, tenemos que tener profesores de lengua portuguesa que sean formados para dar clases de eso. Tenemos que tener profesoras de química formados en esta área para dar clases de química. Tenemos que tener profesores y profesoras de sociología formados en esta área para dar clases de sociología en la escuela, pero eso no se alcanzó todavía. Y no se alcanzó por una serie de problemas, como el golpe que sacó Dilma del poder, el golpe jurídico, parlamentar. Algunos hablan de golpe, otro de impeachment. Creo que golpe sea más interesante en este caso, que también sacó los investimientos del PIB para la educación, que deberíamos alcanzar los 10%, pero hasta ahora creo que tenemos ahí como un 5% del PIB invertido en la educación. Bueno, son problemas más grandes, pero son importantes porque se puede contextualizar el público del profesorado que voy a presentar ahora. Los datos del cuestionario de nuestra investigación. Es importante decir que este cuestionario en línea fue respondido por 185 profesores de todas las regiones de Brasil, casi todos los estados. Acá tenemos los 26 estados más el Distrito Federal. Y acá el número de profesores que respondieron de acuerdo con su estado, donde estaban en este momento trabajando. El primer mapa, hay una concentración de profesores en las regiones sudeste de Brasil. Acá el primer estado, el Río Grande del Sur, después Santa Catarina, Paraná, San Pablo. Acá, donde está más rojo, el estado de Río de Janeiro, Minas Gerais, y acá el cuadrado allí pequeño, el Distrito Federal. Hay una concentración de profesores que en estos dos espacios, el espacio de la capital, el Distrito Federal, y también el espacio de Río de Janeiro, donde respondieron a este cuestionario. Acá tenemos un datos de la edad, del género, de las personas que respondieron el cuestionario, y también una pregunta muy interesante que había una cuestión en este cuestionario que preguntaba a respecto de los problemas contemporáneos para enseñar sociología en Brasil. En la opinión de los profesores, ¿cuáles son los problemas? Y ellos respondieron que el segundo problema más grande era los discursos conservadores contra temáticas relacionadas a la enseñanza de la sociología en la escuela. Esto preocupaba de los 185 profesores, 132, o sea, 71,40% de los respondientes decían que los discursos conservadores contra género, raza, política, desigualdad social, eso es un problema muy fuerte para la disciplina. Y en primer lugar, la implementación de la reforma educativa, que había sacado la obligatoriedad de la enseñanza. Eso también es una preocupación muy fuerte para ellos y ellas. Voy a hablar un poco de los datos de las entrevistas. Las entrevistas que hicimos contaba con un guión de 32 preguntas organizadas en 5 bloques temáticos. El primer bloque, el ingreso en la vida académica. El segundo, el ingreso al mercado laboral. El tercer, el currículo y prácticas pedagógicas. El cuarto, prácticas pedagógicas antirracistas. Y el quinto, desarrollo de la trayectoria profesional, cambios y perspectivas. Entonces,
Acá traigo el análisis de 2 preguntas. No voy a hablar de las 32 porque me llevaría días, pero de 2 preguntas que están en el bloque 3, que son: ¿ha tenido dificultades para trabajar algún tema en el aula? Y ¿ha sufrido algún tipo de violencia en la escuela? Y estos datos fueron codificados, utilizamos el software Atlas TI, que es un software de creación de códigos que se puede relacionar después de estos códigos para ver padrones de referencias. Y acá tenemos algunos de los códigos que generamos. El primer está muy claro, es el género y la sexualidad. En estas 2 preguntas, casi todos los, buena parte de ellos, de los 52, 30 docentes hicieron 47 menciones sobre género y sexualidad como un tema difícil de abordar en el aula, pero también hay otras temáticas que se puede observar ahí, como la falta de preparo pedagógico de la carrera, la violencia en la escuela, dificultades con los agentes escolares, por ejemplo, la dirección no me deja trabajar con este tema. O incluso un día me llevé el libro didáctico que tiene un capítulo acerca de género y sexualidad y la directora de la escuela falou: no puedes trabajar con eso. Porque si trabajas con eso, los padres van a venir acá en la escuela y van a reclamar y decir que eso no se puede trabajar. Entonces, hay acá también otros códigos a respecto de las dificultades docentes, como raza política y el conservadurismo religioso también. Hay una ley en Brasil desde el año de 2003, la ley 10.639, que habla de la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y cultura africana y afro-brasileña. Y esta ley fue un marco para el movimiento político en Brasil, pero también ha traído la posibilidad de los profesores hablar, por ejemplo, de las religiones de matriz africana en Brasil. Es importante decir que más del 50% de la población brasileña son de personas no blancas, pero cuando los profesores van a hablar de las religiones de matriz africana, también hay muchos problemas. Porque algunos padres, incluso algunos alumnos, dicen: no puedo oír acerca de eso. Eso es un problema. Entonces, las profesoras, a respecto de la temática racial, tienen una ley que se puede decir: bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Hay una ley que me ampara para trabajar con estas temáticas, pero con el género es más difícil, porque hay acá interpretaciones, no hay una ley específica. Tenemos los libros didácticos que trabajan con esta temática. Tenemos algunas agencias también de los profesores que procuran trabajar con la temática buscando amparo en el currículo oficial. Pero es importante decir eso. Acá también un análisis del código género y sexualidad. Entonces, esto todo aparece en la habla de los profesores. La resistencia y falta de comprensión por parte de los estudiantes, las reacciones conservadoras y también crear estrategias de protección ante las controversias. Y acá tenemos este gráfico de direccionamiento de fuerza que enseña que la raza, la violencia en la escuela, el conservadurismo religioso, las dificultades con agentes escolares, todo esto están ahí muy, muy cerca de la categoría. Y esto es más interesante aún, que el código género y sexualidad está entremeado con otros códigos, por ejemplo, el conservadurismo religioso. Siempre que alguien habla: yo tengo una dificultad de hablar
al respecto de esta temática en la escuela, casi siempre viene acompañada de una habla que dice, bueno, porque yo soy de una religión que no acepta discutir estas cuestiones, o porque mi religión no permite que se discuta género y sexualidad en la escuela. Pero también otras, de raza, dificultades con agentes escolares, política, violencia de estudiantes, violencia en la escuela. Pasamos a habla de los profesores. Un profesor entre 31 y 35 años, entre 11 a 15 años de experiencia como profesor en la escuela. Él dije, sí, he sentido en los últimos años que los temas más complejos y complicados de trabajar son las relaciones raciales y de género, sobre todo con estudiantes que se declaran bolsonaristas. Y parece que cada vez más están trayendo esta guerra político-cultural dentro de los institutos, lo cual considero muy malo. Esto es un trecho, un pequeño trecho de su habla, de la entrevista. Acá una profesora de 41 a 45 años, entre 16 a 20 años de trabajo como profesora, de experiencia docente, dice, hablo de la cultura de la violación, asigno trabajos sobre estrategias para superar la violencia sexual contra personas vulnerables, explico qué es cis, qué es trans. La primera denuncia que el diputado hizo el año pasado tiene una grabación de mi clase. Es un diputado estatal de la provincia y su base política está exactamente en la zona de la escuela donde trabajo. Es un diputado del PL, es el Partido Liberal, partido que ha elegido Bolsonaro. Muy bolsonarista, que demoniza el profesor. Volvemos al concepto del pánico moral, que es necesario para desarrollar un pánico moral. La víctima adecuada, el agresor adecuado y el consenso social. Y acá, bueno, acá me pregunto si el profesor es el agresor adecuado en este escenario. Otra profesora de 51 a 55 años de edad, más de 20 años trabajando como profesora de la escuela. Ella dice, acusaciones de estar practicando marxismo cultural fue una expresión usada durante este gobierno de Bolsonaro, o incluso ideología de género. De vez en cuando aparecían figuras del bolsonarismo radical, intentando ver lo que nosotros estábamos haciendo en la escuela. Hubo figuras de escuela sin partido, incluso dentro de nuestro consejo. Esa es nuestra gran preocupación. ¿En qué medida nuestra integridad física puede verse comprometida? Porque también hay tensión en la escuela por la seguridad de los profesores. Porque algunos de ellos y de ellas hablan, bueno, yo hablo de género, pero a veces tengo miedo que alguien venga acá y pueda, bueno, me poner en peligro. Un ejemplo de eso, una profesora joven que acabó de ingresar en el mercado laboral. Hacía un año que estaba trabajando y que decía, existe una tensión, principalmente después de este gobierno de Bolsonaro, al trabajar algunos temas que fueran demonizados por su administración. Uno de estos temas es la diversidad, las cuestiones de género y sexualidad. Hablo sobre qué es la teoría queer, qué implican estas cuestiones. Ellos sienten mucha curiosidad, los alumnos. Preguntan mucho, quieren saber por qué son temas que ven con frecuencia en las redes sociales. Y ahí hice un cuadro explicando la diferencia entre género y sexualidad y les dije, gente, no saquen fotos. No saquen fotos porque luego circulan en las redes sociales y dirán que la profesora está adoctrinando a los alumnos con ideología de género.
Entonces, esto es una serie de discursos que captamos de nuestra investigación, y es importante decir que el género y la sexualidad, no había una pregunta en nuestro guión de preguntas para los profesores al respecto de este tema. Pero cuando preguntamos, ¿hay algún tema difícil de trabajar en la escuela? El género nos acercó. Entonces, no estábamos planeando trabajar con género, pero el género viene hasta nosotros con una fuerza tremenda. Y eso es hacer pesquisa, investigación empírica. Los temas surgen. Eso es muy interesante. Y bueno, ¿cómo explicar eso? Más allá del pánico moral, o para explicar el género como un pánico moral, que debemos prestar más atención. Acá tenemos, bueno, tres variables. Me gustaría poner más dos, pero, por lo menos, pero no quería aburrir a todos con esta habla tan larga. Entonces me quedo con estos tres. El primero son los gobiernos populistas de extrema derecha, que no solo en Brasil y los Estados Unidos, pero varios países están con estos gobiernos en sus puertas. Y que hay discursos anticientíficos, antidemocráticos, armamentistas, xenófobos, racistas y sexistas. ¿Cómo podemos confrontarlos? O mejor, la pregunta, ¿cuáles son los efectos de estos gobiernos para el trabajo pedagógico que hacemos en las escuelas? Porque nosotros queremos debatir sobre la democracia, sobre la política, sobre la desigualdad social, pero hay muchas dificultades puestas por estos gobiernos que también están presentes en la sociedad de manera más o menos organizada. Las agendas conservadoras que han ingresado en las escuelas. Ahí en Brasil tenemos el movimiento Escuela Sin Partido, que intentó se institucionalizar, pero no logró políticamente, jurídicamente hacerlo. Fue un movimiento muy fuerte que empezó en el año de 2004 y que intentaron crear leyes, pero todavía no lograron éxito. Pero continúan intentando. Y han puesto en la Cámara de los Diputados representantes, muchos de ellos vinculados al bolsonarismo. Y también la proliferación de las fake news en las redes sociales, lo que provoca desconfianza en el papel pedagógico de la asignatura y en la autoridad docente para tratar determinados temas. Todo esto es que podemos observar en las entrevistas. Y por fin, la pregunta, ¿qué estamos haciendo para enfrentar estos desafíos? Bueno, más allá de la investigación que estamos desarrollando, también es importante decir que estamos incentivando los trabajos de final de grado, de maestría y de doctorado a profundizar estas cuestiones. Y también para pensar materiales didácticos que puedan servir de base para los profesores, no tener miedo de trabajar estas temáticas, incluso materiales extra didácticos. Por ejemplo, ahora tengo una alumna de final de grado que está haciendo un compilado de las leyes en Brasil, donde bueno, ley en todos los estados, las provincias, los municipios y las leyes federales también nacionales, donde se dice que es importante trabajar la diversidad, porque con estas leyes los profesores que tienen un guión
se pueden basar y decir, bueno, yo estoy amparado por esta ley, estoy trabajando esto porque esto está en la ley. Y que esto es una estrategia política de los profesores que cuando quieren trabajar, hemos visto eso en las entrevistas, cuando quieren trabajar algo que se puede poner como polémico o como que un padre o un colega de la escuela que puede venir y decir, no, no trabaje eso. La persona dice, no, pero yo estoy amparado por la ley, yo puedo hacer eso. Entonces, eso es importante. Pero pienso también que crear estrategias colectivas de enfrentamiento de los pánicos morales y de temáticas que son muy importantes para nuestras asignaturas y que tenemos que pensar también internacionalmente cómo nos fortalecer. Entonces, me gustaría también oír vosotros y vosotras de qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos. Estas las referencias y acá también me gustaría divulgar nuestra red social. Estamos ahí en el Instagram aún, estamos ahí, donde difundimos nuestros trabajos y también tenemos un web sitio que está muy sencillo de encontrar en la internet, que es lelia.unb.br. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marcelo. Muy, muy estimulante la conferencia. Ya nos has dado hasta temas para TFMs. Han tomado nota aquí los estudiantes. Bueno, pues nada, abrimos un turno de preguntas o de debate y quien quiera preguntar o decir algo, comentar, que levante la mano. Ahora, Cristian. Sí, sí. Compañera aquí. Bueno, mi pregunta era, ¿sí? Mi pregunta era sobre, bueno, el último aspecto de las herramientas, o sea, los medios que tienen las docentes para hacer frente a este tipo como de censura, se podría llamar incluso, si es un trabajo individual, por ejemplo, cuando has hecho el caso de buscar leyes que amparen el tratar ciertos contenidos, o si existen también asociaciones a niveles más locales, no tanto como estatales, que para hacer este trabajo de manera conjunta. Sí, Sí. claro, claro. Ah, ¿cómo te llamas? Claudia. Gracias por la pregunta, Claudia. Sí, en Brasil tenemos una serie de asociaciones también. En el área de sociología tenemos la Asociación Brasileña de la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Incluso Cristiano, que está acá con nosotros, es el vicepresidente de esta asociación. Y a lo largo de los años que esta asociación ya tiene más de 10 años de existencia, a lo largo de los años tenemos puesto en marcha una serie de encuentros bianuales y todos los encuentros tenemos grupos de trabajo que van a hablar de todos estos temas, de cómo las dificultades, de cómo los
las profesoras manejan estas temáticas en clase, que se pueda pensar colectivamente para bueno, buscar alternativas de llevar esto adelante. Pero aún no tenemos creado una especie de orientaciones para trabajar eso. Entonces creo que aún podemos avanzar ainda más. Creo que es necesario avanzar, pero también hacer investigaciones nacionales es importante también para no solo conocer los problemas regionales, que muchas veces los profesores llevan su propia experiencia para estos congresos, pero sabemos poco qué ocurre, qué pasa en el contexto nacional. Y esta investigación bueno, es importante decir que los dados aún estamos organizando y escribiendo reportes, relatorios. Entonces, estos dados que presenté hoy, yo en verdad que trabajé en ellos los últimos días para poder presentar algo nuevo acá. Entonces, creo que a partir de ahora tenemos más concretud de decir, bueno, el género, la sexualidad es algo concreto. Necesitamos de un material que pueda asesorar a los profesores en la escuela. Y nuestro deseo es producir eso y poner después la BEX, la Asociación Nacional, ¿no? Aparte de esta situación también para que podamos coordinar algo con financiamiento para distribuir en las escuelas incluso. Yo quería preguntar, se oye, sí, ¿no? Está. Marcelo, quizá, es decir, los estudiantes no conocen del todo este programa de libro didáctico en Brasil. Es decir, que el Estado autoriza determinados libros y distribuye esos libros en las escuelas de acuerdo a los libros que demanden los profesores. Es decir, ¿cómo están tratando estos libros escolares aprobados por el Estado estos temas? Porque claro, el hecho de que estos temas, no solamente género y sexualidad, los temas del racismo, etcétera, estén en textos escolares aprobados por el gobierno, debería también ser una garantía para los profesores de que son temas que se pueden enseñar. Y la cuestión es cómo están tratándose esos temas en los textos escolares para que puedan pasar las evaluaciones del Estado para poderse publicar y distribuir. Sí, muy interesante, Gabriela. Gracias por la pregunta. Los libros didácticos de sociología en Brasil empezaron a estar contemplados por perdón. Sí, lo saqué de aquí. La sociología adentró en el Programa Nacional del Libro Didáctico en el año de 2012. 2012, la primera edición del Programa Nacional para libros de sociología. Y desde entonces tuvimos la edición de 2015 y la edición de 2018 de libros disciplinarios, solo para sociología. Y que observábamos en estos libros es que esta discusión de los temas contemporáneos venían siendo desarrollados, devagar, pero siendo desarrollados. Hablaban de género, de raza, del racismo, de las desigualdades sociales, de la política. Y eso no era un problema porque los libros son evaluados por especialistas. Muchos de nosotros, profesoras de la universidad o profesores de las escuelas, que son indicados por las asociaciones científicas de Brasil. Entonces, la Sociedad Brasileña de Sociología
que indica algunos profesores que van a indicar otros. Entonces se crea un equipo editorial de evaluación muy afinado con estas cuestiones. Y lo que venimos observando es que estas temáticas fueron desarrolladas, pero la edición del año de 2021 cambió el libro didáctico. Entonces, no más un libro de sociología, pero un libro de ciencias humanas y sociales aplicadas. Y además una cantidad de libros muy larga. Entonces, un poco difícil también de ver que estas temáticas, cómo estas temáticas iban siendo tratadas por el campo de la sociología. Eso muy difícil de conocer por esta edición del año de 2021. Pero hay algo muy interesante que la próxima edición de 26 del año que viene volverá a ser una versión disciplinaria de los libros didácticos. Entonces ahí tenemos un material muy precioso para ver qué tanto ha desarrollado estos temas. Porque yo tengo una hipótesis. Hay un concepto, incluso un concepto tratado por las estudiosas del género. Ryan Connew creo que trabaja con el concepto también de backlash, de retaliación. Se podríamos traducir del inglés más o menos retaliación. ¿Qué es decir retaliación? Es decir, que a medida que los movimientos sociales avanzan rumbo a más justicia social, los movimientos conservadores producen retaliación por esos avances. Pero también es posible decir que nosotros también nos ponemos en marcha. Es decir, que si los movimientos conservadores atacan estas temáticas, nosotros en el campo científico también nos movilizamos y decimos, bueno, están atacando el género, entonces vamos a producir más material didáctico para trabajar el género, la desigualdad social, la política, los temas controversos. Y creo que está ocurriendo eso ahora. Las asociaciones científicas, las investigaciones van a este rumbo, porque se percibe que esto está muy emergente en las escuelas. Esta investigación no trataba de género, el género nos acercó y eso ha hecho que nosotros ponemos en marcha ahora como que 4 proyectos de investigación que están investigando el género en la escuela. Entonces, creo que el backlash también es importante para ver cómo nosotros nos movilizamos y nos ponemos en marcha. Y creo que eso va a refletir, a reflejar en los libros didácticos del año que viene. Creo que la temática de género va a estar en casi todos, si no en todos, porque son temas contemporáneos y necesitamos más material y más diálogo y más maturidad para trabajar con eso en la escuela. Buenas. Mi pregunta trata sobre la formación inicial del profesorado y es básicamente hasta qué punto crees que esta formación inicial del profesorado en Brasil afecta a cómo trata el profesorado estas temáticas de género y sexualidad, si la temática de género y sexualidad está inserta en los programas de formación inicial y sobre todo desde qué perspectivas y de qué disciplinas se trata, porque no es lo mismo tratarlo desde la perspectiva sociológica a que lo puede tratar un biólogo o alguien que se dedique a la ética. ¿Cómo te llamas? Dani. Dani, gracias Dani por la pregunta. Sí, bueno, yo hace como que 2 años trabajé en la Universidad de Brasilia como coordinador de integración de las carreras de formación de profesorado. Y la Universidad de Brasilia tiene 24 carreras de formación de profesorado con 41 habilitaciones. Eso es decir que hay muchos profesores en formación y profesores en formación ahí en la Universidad de Brasilia.
Y bueno, y hay algunos problemas que son estructurales, porque las carreras de formación del profesorado en Brasil están hechas dentro de bueno, pero por lo menos en la Universidad de Brasilia. No se distingue una carrera de formación de profesorado de una carrera que no es de formación de profesorado, sino por algunas disciplinas, algunas asignaturas solamente. Tenemos un problema que es bastante histórico, porque en 1939, en el gobierno Getúlio Vargas, se aprobó un decreto que reglamentaba los cursos, las carreras de formación del profesorado. Y esta ley, conocida como 3+1, decía que los estudiantes ingresaban en las carreras y al final hacían una práctica, una disciplina en la Facultad de Educación y bueno, está listo, puedes trabajar como profesor. Y eso generó una cultura que ponía las carreras de formación de profesorado en segundo plan, porque decía, bueno, cualquiera persona puede ser profesor, basta al final de la carrera hacer un par de disciplinas y ya está listo. Y eso generó una cultura muy difícil de desconstruir hasta hoy. Por más que el Ministerio de la Educación desde los años 2000 tenga creado una serie de reglamentos para la formación del profesorado, como por ejemplo, las prácticas tienen que tener 400 horas. Eso es obligatorio, no te puedes salir de una carrera de formación de profesorado si no pasas 400 horas en la escuela o parte de estas 400 horas en la escuela y la otra parte estudiando, montando tus planes de clase, haciendo trabajos de investigación, de extensión. Incluso hay programas muy relevantes de financiamiento para los estudiantes de las carreras tener una beca para desarrollar proyectos en la escuela. Hace más de 10 años, políticas de financiamiento específicamente para las carreras de formación. Pero eso todo para decir que aún no llegamos en un momento de maturidad, de madurez, de decir, bueno, ahora tenemos un programa que es un programa fuerte para la formación de profesores y que tenemos, por ejemplo, la obligatoriedad de alguna asignatura sobre género, sexualidad o sobre raza y racismo. Eso está muy libre aún. Sí, la carrera ofrece una asignatura, la persona puede pasar por ella, pero no es obligatorio. Entonces, es importante poner una perspectiva histórica también para decir que las carreras de formación de profesorado en la universidad donde trabajo, pero en otras también, tienen poca autonomía. Y si tienen poca autonomía, tienen poca capacidad de crear sus propias reglas. Y acá estoy hablando de un concepto de Bourdieu, el concepto de campo de Bourdieu, que utilizamos también para intentar analizar las carreras de formación de profesorado en Brasil. Por más que en los últimos años íbamos a desarrollando proyectos, más reglamentos, más financiamiento, aún no tenemos una identidad propia. Aún nos falta una identidad y eso es muy visible porque cuando se pregunta a los profesores, después de esta pregunta que hicimos, ¿cuáles son las temáticas más difíciles? Preguntamos también, ¿sientes que la carrera de formación de profesorado te ha preparado para trabajar con eso? Y ellos dicen, no me han preparado. Yo tengo que aprender después de salir de la carrera. Entonces, es algo muy grave también, que tenemos que hacer una crítica, que la formación del profesorado en Brasil aún no ha llegado en un nivel de profesionalización que sería el ideal.
Hola, Marcelo. Pues nada, buenos días y disculpa porque no he podido llegar a todo lo que es, a toda tu conferencia, que me habría encantado y me ha gustado muchas cosas que has dicho y a lo mejor, pues no, al no escucharlas todas, pues tengo algunas lagunas o a mí sí que me gustaría, claro, me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho de lo que es el cuestionario, esta investigación en la que he recabado, pues eso, muchos testimonios, no solamente el cuestionario, sino las entrevistas de cómo eso surgen los temas a partir del trabajo que realizas con con lo que son la muestra, ¿no? Esa muestra de profesorado. Pero claro, estás relacionando todo el rato la sociología, que yo creo que es tu campo, con el género, ¿no? O como que es como una categoría que se analiza o que la tratáis en los libros de sociología. No lo sé si es así o a lo mejor me he perdido como he llegado más tarde. Pero nosotros también en Historia de la Educación, en la formación del profesorado, nosotros introducimos esa categoría o esa perspectiva de género pues para entender lo que es la historia del currículum o en los manuales escolares, en los manuales didácticos, en la formación del profesorado, se hace a veces de manera transversal, no solo desde el ámbito de la sociología. Entonces, yo quería saber si esto en historia de la educación de Brasil, no sé si tú lo sabes o lo conoces, si este ámbito se trabaja o solamente se trabaja desde la sociología. Es que eso es lo que a mí no me ha quedado muy claro, también porque no he estado desde el inicio y entonces sí que me gustaría que me aclarases porque yo género, por ejemplo, es una materia, es una categoría que yo trabajo muy a menudo. Y de hecho en este máster tenemos una asignatura que trabaja género, pero desde la perspectiva histórica. Entonces, eso es lo que a mí no me ha chocado. Creo que pueden ser complementarias perfectamente, o sea, no son ámbitos que puedas, pero no sé por qué cuando habláis de libros didácticos, de sociología, estas temáticas las trabajáis, me imagino, o os gustaría trabajarlas, no lo sé, pero yo creo o sea, que sí, como otras cuestiones, ¿no? Como la raza, todos estos problemas que han traído todas esas ideologías conservadoras que tú mencionas, bueno, pues todo lo que es el gobierno de Bolsonaro, que me parecen muy graves y que eso se repite. Ahora bueno, nosotros en España lo tenemos, es decir, esta presencia del ultraconservadurismo, esa extrema derecha, que está pues creando pues una ideología, como dicen, una ideología de género. Parece que si hablas de género es que estás adoctrinando y nos está adoctrinando. Es decir, estamos bueno, pues revisando pues cómo han sido tratadas las mujeres, los hombres y cualquier otro tipo de personas que tengan cierta diversidad sexual. Eso hoy día a mí me preocupa mucho que las escuelas, que ya en Brasil se ha percibido las dificultades que tienen los docentes para poder hablar de estos temas por esos posicionamientos conservadores. A mí me da mucho miedo que se extienda o se generalice en otros países, que podemos ser España o Italia o bueno, cualquiera de los que, bueno, por no hablar de Estados Unidos, no lo sé. Es decir, que los vientos ahora mismo o esas resistencias, no he entendido mucho tampoco ese concepto, que no sé si es de resistencia, no sé cómo lo has dicho, una traducción del inglés, bueno, no me acuerdo. Lo he anotado, pero bueno, yo quería que me explicaras un poco por qué, o sea, parece que el género lo trabajáis desde la sociología, si no hay otras materias que también lo trabajen en otros ámbitos, no lo sé. Me gustaría saber si en Brasil se trabaja desde otro campo, de otra línea de investigación. Y luego también, pues, es decir, ¿cómo podemos combatir? Y yo creo que tú también nos estás dando las claves, ¿no? Yo creo que los trabajos que estáis realizando a nivel científico, yo creo que sí que puede ser un buen aporte para poder contrarrestar, pero en la ley histórica, el péndulo siempre en la historia siempre nos movemos así, ¿no? Parece que vamos adelantando y luego retrocedemos más que adelantamos. No lo sé, yo creo que me has suscitado muchas cuestiones que yo creo que me gustaría que me las aclarases si puedes, o bueno, luego más adelante, que como lo vamos a ver mañana tampoco creo que sea, pero bueno, que me ha interesado mucho, agradecerte tu exposición y lo único que me aclarases esto es si solamente desde el ámbito de la sociología trabajáis el género o no,
o por qué genera estos problemas, ¿no? Estos rechazos o estos miedos, ¿no? Que tú lo has hablado también del pánico ese que mencionas, que a mí me parece muy interesante. Nada más. Gracias, Marcelo. Gracias, Teresa. Un gusto verla. Gracias por la pregunta. Y bueno, también hay que poner en perspectiva histórica, como dices, ¿verdad? Y creo que en el campo educativo brasileño se puede buscar históricamente la discusión acerca de género. Yo he presentado una portada de un manual de los años 30 que hablaba del feminismo integral y de cómo eso era malo para la sociedad porque sacaba a la mujer del ámbito del hogar y ponía en el mercado laboral. Y los católicos, a ellos no les gustaban alterar el orden natural de las cosas. Pero eso estaba en un manual de sociología de los años 30 que se enseñaba en las escuelas normales que formaban profesores en Brasil. Es decir, que tenemos una larga discusión de género en la educación y se puede remarcar los puntos históricos, pero nunca antes había un movimiento político por detrás diciendo, mira, eso no puede discutir. Los profesores no pueden hablar de género en la escuela. Eso es muy nuevo, porque si miramos a detrás en la historia de educación, casi siempre se han hablado de género. No había problema. Pero cuando el género pasa a figurar como un pánico moral que se puede manejar políticamente y se puede ganar una elección, esto se ha transformado en un problema en la escuela, en la práctica educativa de los profesores, de las profesores. Entonces, también en los años 2000 en Brasil, nosotros tuvimos las directrices, los parámetros curriculares nacionales para la enseñanza secundaria. Tuvimos ahí en el inicio de los años 2000 un nuevo reglamento para la educación secundaria y había una orientación, había un libro transversal que decía que el género y la sexualidad era una temática transversal que debería ser tratada en la enseñanza secundaria, no solo en una disciplina, una asignatura, pero de manera transversal en el currículo. Y nadie lo han contestado antes, en los años 2000. Se pasó años y años y años hasta que esas figuras de extrema derecha han subido al poder y han logrado estas temáticas para producir miedo en las personas y decir, mira, eso no puede, eso es peligroso, te va a cambiar, tu niño se va a transformar en algo muy raro, que es muy peligroso. ¿Entiende? Entonces creo que eso es muy actual y eso no es aislado en Brasil, pero como decías, está en todo un panorama político internacional y bueno, creo que lo importante es que no creamos algún tabú respecto de este tema, porque los tabús benefician a ellos y no a nosotros, que siempre discutimos, que siempre tuvimos abierto al diálogo y a construcción de la ciencia. Es algo colectivo, es algo muy dialógico, pero en la lógica política siempre tienes que callarte y no puede hablar de eso porque si no también ellos pierden el argumento. Judith Butler, en este libro que enseñé, al final de mi presentación, ella cuenta una historia de una mujer que fue a una conferencia suya y le dice, bueno, tú vas al infierno, dije a Judith Butler. Y Judith le preguntó, pero
¿cuál de mis textos, de mis libros ha leído? Y la mujer contestó, ninguno, y nunca voy a leerlos. Entonces, es con esto que estamos tratando, ¿no? De gente que está totalmente cerrada para cualquier diálogo al respecto de estos temas. Bueno, es eso. Sí. Me da puro volver a abusar de la palabra. Dijiste varias veces en tu intervención, Marcelo, de que tiene que haber un discurso científico detrás de esto, ¿no? Lo hemos discutido y aquí están los estudiantes de la asignatura que yo doy en este máster, precisamente cómo discutimos cómo el discurso científico, el discurso escolar, normalmente no necesariamente coinciden o tienen problemas, digamos, para integrarse, ¿no? Entonces, claro, aquí también tenemos un problema, cómo convencemos con un discurso que llamamos científico frente al discurso político de alguna manera, ¿no? Porque también nos podemos encontrar con el problema, profesores que en tus entrevistas decían que cuando tenían estudiantes bolsonaristas en clase tenían problema, pero es que puede suceder al revés. Puede ser que el profesor sea bolsonarista, ¿no? Entonces, estamos en un terreno muy, muy complejo, ¿no? ¿Qué pasa allí también, no? Si la cuestión es contraria, ¿no? Entonces, tú podrías decir, bueno, es que aquí lo que se impone es el discurso científico, ¿no? Y cómo lo defiendes, cómo lo traes, digamos, dentro de un tema que está tan politizado, por otra parte, y que también tiene una tradición, digamos, dentro de la escuela que se resiste un poco a incorporar estos temas, ¿no? Eso es un poco, no sé si es una pregunta, es más un comentario. Sí. Bueno, creo que hay una distinción muy clara entre la pedagogía y las ciencias de la educación. Durkheim decía eso en su libro Educación y Sociología. Él decía, bueno, las ciencias de la educación dicen cómo las cosas son, y la pedagogía dicen cómo debería ser. Y siempre cuando miramos al campo científico, estamos muy preocupados en decir cómo las cosas son. Bueno, cómo los datos empíricos se comportan, pero cómo cuando vamos a la escuela tenemos que tener un proyecto educativo, decir cómo las cosas deberían ser. Entonces creo que a veces quizá tenemos que tener esta distinción también para saber que la escuela es un espacio educativo de proyecto de sociedad, ¿eh? Y este proyecto de sociedad no es neutro, tiene valores. Y y creo que la sociología, por ejemplo, en Brasil buscamos avanzar en esta discusión. ¿Para qué enseñar sociología? ¿Para qué necesitamos sociología en la escuela? Y preguntamos eso a los profesores también, y ellos dicen, bueno, para desarrollar la imaginación sociológica, para hacer que los estudiantes se perciban en un proceso histórico, social, político y conozcan dónde están, quiénes son, de qué grupo social, económico, histórico pertenecen. Y otros profesores dicen, bueno, más allá de la imaginación sociológica, también es necesario trabajar para la justicia social, para que no tengamos desigualdad, no tengamos racismo, no tengamos sexismo, para que la sociedad sea mejor do que esta que está ahí. Y otros profesores también, bueno, van reproduciendo discursos muy normativos también, curriculares. Es decir, el extrañamiento, la desnaturalización del mundo social, que son términos que están en los documentos oficiales que guían la enseñanza de la sociología en la escuela. Pero creo que
lo importante quizá y lo más difícil sea hacer un puente entre el campo científico, lo que estamos discutiendo, los avances científicos en determinadas temáticas y cómo que esos avances científicos pueden se traducir en algo que sea concreto para esta juventud, para que se puedan mirar los cambios que ven en su cotidiano y decir, bueno, esto la sociología trabaja. Esto puedo explicar desde un punto de vista sociológico o no, o de otras asignaturas también, un punto de vista histórico, geográfico, biológico, de la biología, de las matemáticas, ¿no? Entonces, esta traducción que creo que muchas veces los objetivos de las escuelas, de la educación, están un poco borrado o está un poco desfocado y es ahí donde los grupos conservadores se aprovechan. Porque también hay algo muy, muy importante. En Brasil, la educación pública se ha democratizado hace poco tiempo. Mis padres, por ejemplo, mis padres que nacieron en los años 50, 60, para ellos no había escuela pública. La escuela pública llegó en mi generación. Yo soy de la generación de la Ley de Directrices Básicas de 96, que obligó el Estado a dar educación pública para todas las personas. Entonces, también hay un cambio de generación muy importante para comprendermos estos fenómenos sociales. Creo que ahí en Brasil ahora es un material empírico muy rico porque podemos también tener estos cambios por base para comprender el pánico moral, el género, la discusión de género en las escuelas y el papel de la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Verdad? Bueno, pues te voy a hacer yo dos preguntitas muy sencillas, metodológicas. Ya sabes, ¿no? Bueno, en primer lugar, es que no me quedó claro del universo de entrevistados, que eran 185 profesores, eran profesores de sociología todos ellos. Sí. Que es un poco lo que venía preguntando también Teresa. O sea que, claro, ya tu universo es profesorado de la asignatura. Y luego también, claro, entiendo que una de las preguntas que nos has mostrado era 2 o 3 preguntas de la batería de 32, ¿no? Que tienes muchas más. Sí. Pero esta en cuestión de las temáticas difíciles de enseñar, que era abierta y no estabas buscando la categoría clara, el objeto de género y sexualidad, sino que es una categoría emergente que te viene a ti. Pero cuando planteasteis la pregunta, ¿tendríais algo en mente? ¿Estabais buscando algo? O sea, esta pregunta de investigación que luego tanto desarrolla así ampliamente bien en el seminario metodológico María del Mar. Claro, esa pregunta concreta, ¿qué estaba buscando? ¿Algo concreto? ¿Teníais ya en mente una categoría que sabíais que ibas a surgir? ¿O realmente vamos a explorar a ver qué surge? Sí, perfecto. Gracias, Frida. Nosotros, bueno, abrimos el cuestionario y recibimos 216 respuestas, pero solo 185 respuestas de profesores que estaban trabajando en aquel momento. Entonces descartamos de sociología, todos de sociología. Entonces descartamos los demás porque no estaban en clase en aquel momento. Y es importante decir también que gran parte de las personas que contestaron nuestra investigación ya tenían un máster o incluso un doctorado. O sea, estaban más sensibilizados para la investigación porque es muy difícil encontrar respuestas de profesores que no han pasado por la posgraduación. Claro. Es muy difícil alcanzar a hacer con que las personas contesten la pesquisa, la investigación. Entonces, es una característica interesante, que casi todos
tienen posgraduado, son posgraduados, tienen maestría, doctorado. Y otra característica también muy interesante del grupo es que casi nadie contesta pesquisa si no tiene formación en sociología, porque los datos dicen que, bueno, más del 60% de los profesores de sociología en la escuela no tienen formación en ciencias sociales, sociología. Y esas personas no logramos alcanzar porque no nos contestan. Sería datos muy valiosos para comprender qué es realmente qué enseño cuál es la enseñanza de la sociología en la escuela hoy en Brasil, pero no contestan nuestra investigación. Y la segunda pregunta. Esa pregunta abierta Sí. de cuáles son las temáticas difíciles de enseñar, sí, claro, sí. había digamos, unas categorías sí, preestablecidas, no explícitas ni visibles, bueno, guardadas, como se llama. Vamos a ver si salen sí, estas. más o menos porque habíamos hecho un año antes, habíamos hecho una encuesta, un cuestionario con los profesores solo del Distrito Federal, solo de la capital, y habíamos recibido 27 respuestas, solo 27. Y estos profesores indicaban que habían muchas dificultades de trabajar género, raza, política. Entonces ampliamos con esta otra investigación y repetimos esta pregunta para ver si era general o solo era del local. Del distrito. Sí, pero es nacional, el problema es nacional, no solo del Distrito Federal, donde está la capital de Brasil. O sea, que es una categoría emergente, pero estaba esperada. Sí. Ya había una evidencia previa de que, Sí. claro, había una sospecha de que esa pudiera emerger claramente. Sí. Bien, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, bien, damos cierre a la conferencia y al debate. Y de nuevo, muchísimas gracias, Gracias. Marcelo, por la conferencia y las respuestas a las preguntas, y a todas las personas por haber asistido a este acto de inauguración de las semanas presenciales de Máster en Memoria Crítica de la Educación. Muchísimas gracias.